Vamos a empezar. Bueno, buenas noches con todos. Espero que se encuentren bien. Estamos 10 de julio del año 2025. Antes que nada, agradecer por el espacio a EBC Financial Group, que es quien hace que esto sea posible. En este caso, veremos tres webinars repartidos los días jueves de este mes, ¿sí? En este caso, empezaremos viendo lo básico de análisis macro, ¿sí? Principalmente, aprender a interpretar los indicadores que realmente mueven al mercado financiero. ¿Por qué nos importa armar una base? Es más que nada para entender cuáles son los indicadores que normalmente vamos a encontrar en modelos de evaluación. Es importante entender que en cualquier modelo que se arme, tanto para invertir como para especular o como para poder mitigar riesgos, es normal que se repitan ciertos indicadores porque van demostrando cómo se encuentra la economía. Entonces, en este webinar aprenderán a analizar la economía global desde una perspectiva práctica y orientada al trading. Nos enfocaremos en los principales indicadores macroeconómicos que mueven los mercados. En este caso, los datos económicos que más se encuentran en modelos son el PIB, la inflación, el empleo y la tasa de interés. Más adelante hablaremos de cada uno de ellos y por qué tienen relevancia. ¿Qué es lo importante de esto? Que comprendan cómo interpretar estos datos para transformar la información en oportunidades. Entonces, primero es importante entender qué es la macroeconomía, ¿sí? La macroeconomía como tal estudia el comportamiento de la economía en su conjunto. ¿Qué pasa con la producción? ¿Qué pasa con el empleo? ¿Qué pasa con la inflación? Y otros datos. Este análisis nos permite entender cómo las políticas públicas, eventos globales y decisiones de los bancos centrales afectan a los mercados financieros. Como operadores, la macroeconomía es nuestra brújula para anticipar movimientos en divisas, commodities, índices y bonos. En pocas palabras, lo que nos permite esto es comparar. Si la economía del país A tiene buenos datos económicos, existen razones para poder comprar, pongamos, los índices de este país, la divisa de este país, ¿sí? Y siempre va a haber un lado B. Es lo interesante de este mundo globalizado en el que vivimos, que tenemos siempre para comparar, ¿sí? Por lo cual, si yo veo que a la economía A le va bien y a la economía B le va mal, es donde existen oportunidades de arbitraje, que es lo que pasa muchas veces en el mercado de divisas. Siempre estamos comprando algo y siempre estamos vendiendo algo. Entonces, de esta forma podemos hacer un análisis que nos muestre qué activos tienen datos positivos, por lo cual pueden revalorizarse, y qué activos tienen datos malos, por lo cual podrían perder valor en el futuro. Entonces, algo importante que es lo que nosotros, al menos como Global Macro Solutions, venimos conversando para operadores retail, es que entiendan la importancia de la macroeconomía en su operativa. Los mercados financieros no se van al azar, ni son tan sencillos como muchos creen, ¿sí? Las decisiones de bancos centrales, cambios en el crecimiento económico o la inflación marcan la dirección de divisas, ¿sí? Hay que recordar que en la industria financiera estamos compitiendo contra instituciones que manejan cientos de millones de dólares para sus clientes, que su objetivo es maximizar retornos. Por lo cual, es normal entender que estos fondos van a buscar maneras de poder direccionar las ideas que ellos planteen, y una forma muy común de hacerlo en la parte profesional es viendo qué pasa con las economías. Aquí en el lado derecho pueden ver cómo tenemos capturas de varios documentos de banca de inversión donde mencionan el tema del global macro. Podemos ver cómo Morgan Stanley tiene una estrategia de mitad de año únicamente en global macro. Sí, Morgan Stanley es un banco bastante importante. Tenemos Citibank también, que hace reportes semanales como el Citi Research Macro Think Tank, ¿sí? Donde igualmente hablan sobre macro. E incluso en la foto del medio, quien hace este análisis de los primeros 135 días de Trump
es el Head of Global Economics y Thematic Research. En pocas palabras, la persona encargada de revisar qué pasa con los datos macroeconómicos. Tenemos también otros bancos, tal vez un poco menos conocidos en la parte occidental, como ANZ, quienes tienen el Global Macro Insight, y en específico este documento habla de los cambios en la inflación de Estados Unidos. Y también Bank of America, que tal vez es algo más conocido para quienes vivimos en Latinoamérica, como también mantienen un documento que se llama Global Research. Entonces, hay que entender que para poder dar ese paso, uno, a profesionalizarnos y dos, a entender mejor el mercado, es importante analizar datos económicos. No es algo que empezó a ponerse de moda hace un año ni hace 2 años, sino que es la forma en la que se gestionan 331.000 millones de dólares en fondos similares. Entonces, ¿de dónde obtenemos esta información de que se maneja X cantidad en base global macro? ¿Sí? En este caso ocupamos un gráfico de estatista, lo hemos ocupado bastante para nuestras presentaciones, donde hablamos cómo la estrategia global macro es bastante relevante en el mundo financiero. ¿Sí? En 2023, la estrategia global macro gestionó 331.000 millones de dólares, consolidándose como una de las más usadas entre los fondos de cobertura. Destaca por analizar eventos macroeconómicos y detectar oportunidades en mercados como divisas, tasas e índices. La fortaleza está en su flexibilidad y su capacidad para anticipar cambios globales. Tal vez la estrategia más común que se ocupa, que es lo que podemos ver que maneja 575 millones, es únicamente equity, que son acciones entre largo y corto, ¿sí? Y también tenemos únicamente estrategias que solo buscan compras, por ejemplo. Entonces, esto nos da esa flexibilidad de comprar únicamente cuando un activo tiene potencial de revalorización y vender cuando el activo pues, puede depreciarse. Es lo interesante de Global Macro, que podemos comparar distintas economías y de esta forma poder ver eh, qué países pueden ir mejor que otros. Entonces, esto lo hace pues bastante interesante, no únicamente solo comprar Nasdaq, no únicamente solo comprar este 500, sino hay mercados emergentes. Un caso bastante llamativo este año ha sido Polonia. Polonia tiene más de un 40% de rendimiento en lo que va del año, cuando el S&P 500 recién hace un par de semanas empezó a ser alcista, ¿sí? Entonces, es lo interesante que con datos podemos decir, ok, la situación en X país es mejor, por lo cual es muy probable que ingrese más capital en base a este tipo de estrategias, lo cual obviamente va a causar una revalorización en este tipo de activos. Entonces, ya entrando un poco más en materia, ¿cuáles son los principales indicadores económicos? En este caso, son datos que los bancos centrales analizan para determinar su política monetaria, ¿sí? ¿Qué datos ocupan los analistas para hacer sus previsiones? ¿Y qué ven los inversores para poder decir si invertimos en un país o invertimos en otro país? ¿Sí? ¿Cuál es tal vez lo principal que ven cuando vemos indicadores? Es que sean señales directas del estado de la economía y que determinen las decisiones de política monetaria. ¿Sí? El dato más importante que yo creo que se va a incluir en el 90% de modelos de evaluación es el PIB, que es el Producto Interno Bruto. ¿Qué es lo que hace este indicador? Mide el crecimiento económico. Nos dice si el país en conjunto ha crecido más, ¿sí? O estamos viendo una reducción en su crecimiento. En segundo lugar, tenemos la inflación, que puede ser el IPC o el PCE. Hay varias formas de ver la inflación, por lo cual hay que saber ajustarlo dependiendo de la política monetaria del banco, ¿sí? Y también incluso del país. ¿Qué buscamos ver con la inflación? El aumento generalizado de precios, ¿sí? Porque si un país crece, pero la inflación es más alta que el crecimiento, no es un crecimiento real, es un crecimiento nominal. Entonces, es importante entender cuándo un crecimiento del PIB sí es positivo y cuándo tal vez no está superando el umbral de inflación. También tenemos empleo, que aquí sí depende mucho de cada país, ¿sí?